El 4 de febrero de 2011 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo firmado por el secretario de Transporte y Vialidad, Raúl Armando Quintero Martínez. El acuerdo establece los trámites y condiciones para realizar el trámite de refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula y/o trámite de alta y revista vehicular, fase documental 2011. En lo correspondiente a la declaratoria anual del estado físico y mecánico de las unidades destinadas al servicio del transporte público en el Distrito Federal. Esta perorata legal, estoy seguro que ni el propio secretario firmante la entiende, pero queda bien fundamentada con las fracciones, incisos, párrafos y otros números romanos y arábigos del amplio reglamento de tránsito metropolitano que nadie cumple. En términos menos legaloides y resumiendo, el acuerdo establece las condiciones para que los concesionarios presenten en tiempo y forma la documentación que ampare su decir, y la autoridad correspondiente autorice la circulación de su unidad para el transporte público de pasajeros en el Distrito Federal. El edicto es muy amplio, pero la observación de este video se basa solo en el transporte público de pasajeros. Es claro que las personalidades que discutieron y legalizaron esta ley no viajan en transporte público, y más claro resulta que no saben de lo que hablan cuando mencionan: el concesionario o permisionario manifiesta bajo protesta de decir verdad que la unidad con la que presta el servicio de transporte público cumple con los requerimientos físicos y mecánicos que en términos de seguridad, confort y eficiencia deben cumplir las unidades destinadas a la prestación de este servicio. El artículo 2 del edicto establece: este trámite es obligatorio a todas las unidades destinadas al servicio de transporte público, sin excepción alguna y sin importar su año de fabricación. El artículo 5, inciso 9 del edicto establece: el interesado manifiesta bajo protesta de decir verdad que su vehículo cumple con los requerimientos físicos y mecánicos de seguridad, confort y eficiencia para la prestación del servicio de transporte público. El trámite quedará registrado en el libro electrónico de gobierno. El artículo 6 se vuelve amenazador. Quienes en la gestión del trámite presenten documentación apócrifa o proporcionen informes o datos falsos para acreditar el trámite de vigencia anual de la concesión o permiso y revista vehicular 2011, en lo concerniente a la declaratoria anual del estado físico y mecánico de las unidades, se harán acreedores a la revocación de la concesión. Las fechas para cumplir con este trámite vehicular fueron de febrero a julio de 2011, y ese tiempo ya pasó. El artículo 9 establece: es función de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal observar y, en su caso, sancionar a los concesionarios, permisionarios o prestadores del servicio que no cumplan con el trámite de vigencia anual de la concesión o permiso y revista vehicular 2011, en lo correspondiente a la declaratoria anual del estado físico y mecánico de las unidades. Qué difícil es entender toda esta tramitología legal. Es claro que la autoridad confía en la buena voluntad de los concesionarios y que los concesionarios se burlan ampliamente de esta, o tal vez quienes no están cumpliendo con su labor de inspección sean los funcionarios menores encargados de esta tarea, y por lo tanto se presta a pensar mal al respecto. ¿Quién será el verdadero ganón en toda esta parafernalia de trámites y cohechos? No lo sé, pero lo que sí es seguro es que el transporte de pasajeros, como se aprecia en toda esta secuencia gráfica, dista mucho de haber cumplido la ley o que esté en vías de cumplirla. Esta secuencia ha sido tomada de junio a septiembre de 2011. Cualquier día que dispongan de tiempo, invito al secretario firmante y a su jefe a pasear en el transporte público de pasajeros que utilizo yo y miles más de forma cotidiana. Si aceptan la invitación,
Les sugiero me permitan hacerlo dentro de un horario diurno, porque después de las 10 p.m., las unidades para el transporte de pasajeros realmente son de desecho, ya que en este horario los inspectores no trabajan. Por favor, que alguien le avise a Raúl Armando Quintero Martínez y de pasadita a Marcelo, me refiero a la invitación.